Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con 4 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Es lunes y tenemos listo el comentario de inicio de semana. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Bueno, pues no hay abordar, si tú me lo permites, si el tiempo nos alcanza. Por otra parte, las declaraciones que me preocupan mucho, porque cada vez estoy más confundido, del señor presidente cuando él declara que no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos. Y después agrega, para no ser tan tajante, los únicos negocios a los que se le debe dar toda la atención son los negocios públicos, porque nosotros somos servidores públicos. El gobierno no es un comité al servicio de grupos privados, particulares, de corporaciones, de bancos, de empresas. El gobierno está al servicio del pueblo. Esto me angustia porque estamos viendo el retorno del Estado empresario. El Estado mexicano como empresario fue un gran fracaso. El sector paraestatal, la empresa pública, incurrió en terribles pérdidas que pagamos los mexicanos por varias décadas. Retornar a estos esquemas me parece sumamente peligroso. Y aquí hay una incongruencia de lo que dice el señor presidente frente a lo que ha declarado, por ejemplo, Alfonso Romo, que habla de que el 87% es inversión privada en la economía y que es necesario estimular, dar garantías, porque es lo único que nos puede permitir enfrentar la crisis, dada la enorme astringencia que tiene la inversión pública y que va a tener. Por otra parte, el mismo Arturo Herrera también lo señala. Yo le diría al señor presidente que el Estado no está para hacer negocios, que no esté pensando en los negocios públicos o los negocios privados. El Estado está para otorgar servicios, y los servicios que el Estado otorga dejan mucho que desear. El servicio de seguridad, el servicio de salud, el servicio de la economía, de la protección del empleo, el servicio de educación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué meterse a áreas en donde ha demostrado reiteradamente su incompetencia, los altísimos niveles de corrupción, la empleomanía, el ceder a los sindicatos, el designar gente que no es idónea? Todo esto es lo que hizo que muchas instituciones, como las calificadoras, el Banco de México, la Banca Mexicana, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, bueno, inclusive el vicegobernador del Banco de México, Jonathan Heath, que fue una propuesta del presidente López Obrador, llegó a decir que Pemex es un dolor de cabeza, es el dolor de cabeza del Estado mexicano, que puede convertirse en una migraña o en un tumor canceroso. Hoy se habla de incurrir en deuda para poder darle recursos a Pemex o disponer de la cantidad muy fuerte que se cobrará en abril del año próximo de lo que es la diferencia del Banco de México, que es algo que debe ser integrado al gobierno y que son muchos miles de millones de pesos por la diferencia del precio en el dólar. Y desde luego, esto yo sugeriría, y lo hace hasta el mismo Cuauhtémoc Cárdenas. Hoy recordaba que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sugería y recomendaba al gobierno de la República que cancelara una serie de megaproyectos, no diciendo que sea una cancelación definitiva, sino cuando menos en 1, 2 o 3 años, y se le dé prioridad a la más urgente, que es atacar el problema de la pandemia, que es mejorar la seguridad, que es incrementar el número de pruebas, que es proteger al personal médico, que ha sido de los más lacerados, de los que más daños han tenido por los riesgos que corren. Este sería un primer comentario. El segundo comentario, si tú me lo permites, Hugo, es la crisis que vive Morena. Tiene razón Berta Luján cuando hablaba de que para Morena es un momento crucial. O defiende su origen democrático en búsqueda de la consolidación de la Cuarta Transformación o inicia su caída hacia el basurero de la historia. Alfonso Zárate, que para mí es uno de los analistas políticos más serios, dice que entre un compañero con ideas propias y un empleado
Se optó por el segundo. Mario Delgado, un político oscuro, deficiente como operador, pero con lealtad ciega será el gerente general de Morena. O sea, esto que el señor presidente había manifestado de mantenerse alejado de Morena y que él había pedido licencia y no se iba a meter en la vida interna, bueno, pues al final de cuentas designó a su dirigente. Nadie puede creer que Muñoz Ledo, con toda una vida siendo protagónico en el escenario público en México, no haya ganado esa encuesta. Eso es totalmente ilógico. Y por lo tanto yo sí creo, y desgraciadamente veo, una gran influencia en los órganos electorales. Esto me alarma mucho rumbo a la elección del 2021, y que por otra parte, definitivamente nadie le va a otorgar legitimidad, que es lo que requiere un nuevo dirigente de Morena. Hoy hablaban inclusive de personajes como Ifigenia Martínez, como el mismo Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, que empiezan a guardar distancia. Yo sí sugeriría una vez más, lo he hecho casi todos los programas en los que tú me permites y la XBA y el reportaje, hacer mis comentarios. Yo he insistido en que sinceramente no entiendo a nuestro paisano, al licenciado López Obrador, que está viendo tantos frentes, que estén restando tanto de su gente que lo ha apoyado siempre, y que esto no tengo claro hacia dónde vamos. En lo económico me parece que seguir frenando, porque ya se hizo el año pasado, que se cayó la inversión privada, y hacerlo este año en el sector de energía, que era de las pocas posibilidades en donde podíamos atraer capital, me parece una actitud suicida, me parece una actitud que va a dañar mucho. Cuando repito, hoy en día lo que tenemos que hacer es brindar garantías, confianza, certidumbre para que venga la inversión. Esto es lo que yo deseaba manifestarte el día de hoy, mi estimado. Licenciado, nada más una cosa, y a propósito del segundo tema, el que decía de Morena. Como esta no fue una elección, fue una encuesta, ¿es posible, pues, impugnar o esto sí ya es una cosa definida? Mira, yo no creo que ya el camino sea la impugnación. Jurídicamente me parece que ya no hay esa posibilidad. Pero orientarse por las encuestas es algo que está pervirtiendo nuestra democracia. ¿Quién gana la encuesta? ¿Quién invierte recursos? ¿Que se posiciona en los medios? El que una gente pueda manifestar una encuestadora que lo conocen o que tiene popularidad, esto de ninguna manera garantiza que esa persona sea la idónea o se acerque al perfil de lo que requiere el cargo. Yo creo que esto que dice Alfonso Zárate, en el sentido de una gente que pudo haber sido un interlocutor, que le pudo haber sugerido, que pudo haber intercambiado opiniones, como era el caso de Muñoz Ledo, el presidente optó por un gerente, por un agente que, lo está diciendo Alfonso Zárate, no ha mostrado buen desempeño en la operación política, y por otra parte no tiene el nivel de conocimiento doctrinario, de conocimiento de la historia, de preparación para ser líder del partido que está en el poder. Claro. Bueno, pues entonces vamos a estar atentos a esto, licenciado, a ver en qué termina, es decir, cuando asume, qué posiciones se adoptan los demás. También es de suponerse que en partidos como el PAN, las encuestas no van a ser mecanismo para elegir candidatos. Estamos pugnando en lo interno porque efectivamente no sea este el criterio fundamental. Eso es escaparse, esa es una fuga. El guiarse por las encuestas es simplemente privilegiar la popularidad, nada más. Si alguien tiene un presupuesto, mira, por ejemplo, el caso de Puebla, que yo lo viví. Miguel Ángel Barbosa, cuando se da cuenta, percibe que con el PRD va a perder, va y toca las puertas de Morena. Evidentemente demuestra que tiene un posicionamiento mejor en las encuestas que Enrique Cárdenas, que ya era el candidato al que había invitado Andrés Manuel López Obrador, un académico de primera.
Y se lo dice Enrique Cárdenas, desde luego que Miguel Ángel Barbosa, que tiene 6 años, pues tiene que estar mejor posicionado. Entonces Andrés Manuel dijo, con este me voy, este me da más votos, le ofrece cargos a Enrique Cárdenas. Enrique Cárdenas, con toda dignidad y con todo punto honor, se lo rechaza. Y tienen el gobierno que está haciendo Miguel Ángel Barbosa. Es más, ni siquiera la lealtad al presidente, porque es de lo que ha demostrado cierta rebeldía, cierta insubordinación, diría yo, en la jerga política de las indicaciones del presidente. Entonces, eso de guiarse por las encuestas, bueno, pues si esto fuera eficaz y nos llevaría a elegir a los mejores, pues ¿qué caso tiene hacer elecciones? ¿Y qué caso que haya partidos políticos? Pues que las encuestadoras hagan su trabajo y nos ahorren muchísimos recursos y se ponga a la que la encuesta indique. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Le envío saludos. Muchísimas gracias, Hugo. Buenas tardes. Igualmente para usted. Vámonos a otra pausa. Son las 2:14 ya. Estamos reconstruyendo Centro. Iniciamos la construcción de una línea de presión para el desalojo de aguas pluviales en la estación de bombeo